A las 16 tenemos clase. Así que además, bueno, los que han sido puntuales. El encuentro de hoy lo hemos pensado, bueno, como todos los encuentros de los martes, pensando en el tema que han venido viendo y analizando en la semana pasada y bueno, lo que va de esta. Les pregunto si por ahí para atrás les quedan algunas consultas para hacernos y después ya entraríamos más a lo que fue el comienzo de la unidad 4, incorporación de bienes y servicios, pero a lo mejor les ha quedado dudas, consultas que quieren hacer anteriores. Andrea, ¿qué me contás? Por ahora bien, profe. Me muevo porque no tengo micrófono Excel. Bueno, buenísimo. Ivo, ¿vos no tenés dudas para atrás de las unidades 1, 2 y 3? No, eso quedó bastante claro. Lo que me está surgiendo dudas acá cuando estuve haciendo el ejercicio. Bueno. Vamos a empezar entonces, si nadie tiene dudas en las unidades anteriores. Primero les vamos a recordar esto, que no sé si esperaremos que haya más gente porque hay re pocos. Bueno, les recuerdo, total va a quedar grabado, les recuerdo que el parcial va a ser el viernes 16, el horario lo tenemos que confirmar porque nosotros también tomamos presencial ese día, entonces pedimos aulas y queremos tomarles a ustedes después del mediodía, pero no tenemos nada confirmado todavía, o sea que en cuanto nos confirmen cuál es el horario que podemos tomar presencial, que hay una cuestión de física, digamos, porque las aulas son elementos físicos que nos lo tienen que proveer. Cuando tengamos eso, vamos a poder fijar el horario de presencial y ahí les vamos a decir con exactitud el horario. La forma en que vamos a rendir. Primero, les vamos a mandar, como hicimos la actividad de seguimiento, para los que lo hicieron, ¿ustedes lo hicieron? Andrea, Ivo, Estefanía, han hecho La que mandó. el formulario Google. Sí, leí. Sí. Bueno, entonces, primero vamos a hacer una cuestión muy similar a esa, con 10 puntos, de los cuales van a tener que tener 5 puntos, o sea, necesitamos tener la mitad del teórico aprobado para poder seguir con el práctico, porque no tiene sentido que hagan la parte práctica si no han aprobado el teórico, porque quien no aprueba el teórico ya está desaprobado. Entonces, primero les vamos a mandar para que hagan el teórico. Cuando lo hagan y lo envíen, nosotros les vamos a subir un archivo donde van a tener las notas. Quienes tienen 5, 6, 7, 8, 9 o 10 pueden seguir rindiendo el práctico. ¿Cómo va a ser el práctico? Nos vamos a reunir así por Teams. Vamos a armar 3 salas. Vamos a armar una sala por cada comisión y vamos a rendir. Acá la profesora se nos está enfermando, está estornudando. Vamos a rendir los prácticos mediante Teams, o sea, ustedes van a tener que estar, creo que conocen las disposiciones, cómo funcionan, cómo debemos hacerlo. Si no, les vamos a mandar la resolución donde establece qué normativa tenemos que seguir. Nos vamos a reunir, ustedes tienen que trabajar en una computadora, pero tienen que tener otro dispositivo que los esté enfocando. ¿Está bien eso? ¿Sí? No, profe, no sabía. ¿No sabía? ¿Y cómo rindieron el cuatrimestre pasado?
Yo tampoco, no rendíamos de esa forma. ¿Cómo Chica, por rendían? ejemplo, nos Con la pedían- cámara de la misma computadora rendía, ¿no? Por Claro, en ejemplo, matemática, por ejemplo, con la cámara prendida solamente. Y micrófono si teníamos dudas. Bueno, les vamos a mandar la normativa que se aprobó para que vean lo que dice bien en detalle, pero yo les explico esto. Nosotros ya hemos tomado así, no hemos tenido ningún problema. Lo más común es que ustedes trabajen en la computadora y que entren en el celu y lo pongan de forma tal que nosotros los podamos ver trabajar. Les vamos a decir el tiempo, que va a ser 1 hora 15, 1 hora y media lo sumo. Creo que menos, pero bueno, ya lo vamos a definir bien. Y cuando ustedes terminan, lo suben en actividades. Van a tener creada una actividad que va a decir primer parcial. Lo suben, nos dicen, profe, ya lo subí, nosotros verificamos para una cuestión de ustedes, porque si no después se quedan con dudas, si está, si no está, o si por ahí no lo han podido subir bien y se salen y se van a sus cosas y no lo han subido, ahí es un problema. Entonces nos dicen, ya lo subí, nos fijamos y ya les damos lo ok y ustedes ya saben que está subido. ¿Eh? Y se retira. Y bueno, después en la medida que podamos, apenas podamos, les vamos a subir las notas. Profe, una pregunta. Sí. La parte práctica sería más o menos como lo venimos haciendo en la guía complementarias y demás. Sí, la parte práctica va a ser una situación inicial. Ustedes tienen que recordar que esa situación inicial son los saldos iniciales de todas las cuentas. No olvidarse los mayores de comenzar con esos saldos iniciales. Después van a tener unas 6 operaciones, más o menos, como el ejercicio que han resuelto, pero más o menos unas 6, estamos pensando operaciones, donde van a tener que separadamente analizar la variación, es decir, aumentó el activo, disminuyó el pasivo, o pueden poner la palabra, vieron que por ahí poner la flecha es difícil, se corre, entonces pueden poner aumenta activo, disminuye pasivo, tenemos resultado negativo. Ese análisis con la clasificación de la variación patrimonial y aparte, por separado, tal cual como se los dieron los profes, el libro diario. Y de ahí les vamos a pedir que mayoricen algunas cuentas. No les vamos a pedir todas porque va a ser muy lerdo. Ya les vamos a decir cuáles. Ahí es importantísimo que no se olviden del saldo inicial que tienen en la situación inicial. Porque si no, cuando mayoricen, pongan los movimientos nuevos, el saldo le va a dar incorrecto porque no partieron del saldo inicial. Va a ser corto, yo estimo, Cintia es la que preguntó, creo, que en 1 hora lo van a resolver sin problema. Pero bueno, les vamos a dar un margen más. Pero va a ser muy del tipo de ese, por supuesto, las operaciones no van a ser exactas como están ahí, pero es nada más que eso. ¿Alguna pregunta más, Cintia? ¿Te quedó claro? Sí, profe, o sea que la parte práctica es la que van a estar grabando, más o menos. Vamos a tener que Claro, exacto. Y en el caso de que no, los chicos que no tengan cámara, ¿cómo se hace? Y es muy raro Sí, que hay alguien gente que no puede. trabaja con la compu, todos tienen un celular. Nunca nos pasó, tuvimos 1000 alumnos en la pandemia, una sola chica. Vos decís, si no tenés que... En mi caso, por ejemplo, la resolución de mi cámara no es muy buena, así que voy a estar como casi oscura. No importa la resolución. No importa. Gracias. De nada. ¿Cómo? Sí, recuerden esto, de que cada comisión va a tener una sala distinta y bueno, y las evaluaciones son distintas porque cada profe hace su evaluación, si bien son similares.
¿Qué más? ¿Qué me estaban por preguntar? El tema de la parte teórica, ¿es antes? O sea, ¿eso lo piden antes? Sí, ¿Días antes. antes o horarios? ¿Cómo es? No te entendimos la última parte. Que si es algunos días antes o es a la mañana, por ejemplo, ese El día, mismo, ¿cómo? el mismo viernes, suponte que fuera a las 13, que más o menos tenemos pensado que puede ser a las 13. A las 13 van a tener en actividades, ¿está bien? En actividades, parte teórica, primer parcial, entran ahí, resuelven, envían. No les vamos a mandar el resultado ahí, sino que les vamos a subir un archivito con los resultados. Eso no va a tardar más de 20 minutos, porque ustedes resolverlo van a tener nosotros ya lo probamos a formularios similares con los chicos de presencial y tardan 7 minutos, 8. Le vamos a dar un poquito más, lo resuelven a los 10 minutos, el tiempo que nos lleve a hacer la tabla de Excel, le lleve a las chicas, porque yo no lo hago, a hacer una tabla de Excel y subirle las notas para que, digamos, el que tiene menos de 5 no tiene sentido que haga el práctico porque va a perder tiempo y, bueno, no se lo vamos ni corregir porque ya está, el que desaprobó el teórico tiene menos de 5 puntos, no sigue, digamos, ¿para qué va a seguir? Está desaprobado, tiene que ir a recuperar todo. Y van a ¿Cómo, tener, profe? Disculpe, que no, se escuchó cortado. Me quedé en la parte del sentido del práctico, no entendí. a ver, ¿cómo? No te entendí, Cintia. Que se cortó justo y no entendí la parte de que tiene 5, no tiene sentido del práctico, algo así. El teórico, supongamos que son 10 o 20. Si son 20, tenés que tener 10 correctas para poder seguir con el práctico, porque el examen está compuesto por dos partes, la teórica y la práctica. De cada una tienen que tener la mitad, mínimo la mitad. 250, 250 para poder aprobar, mínimo. No puede ser alguien que se saque 5 puntos en el teórico, pero no sepa hacer un asiento. No puede ser alguien que haga todo el práctico bien y no sepa nada de teórico. Entonces, hacen el teórico y si tienen la mitad bien, pueden pasar a la parte práctica. Si no, no. Ya está mal, digamos, porque tienen el teórico mal. ¿Se entendió? Profe, Sí. le hago una consulta. ¿El trabajo va a ser en un Excel o va a ser en un Word? ¿Escuchan ahí? Sí, Bien. profe. Milagros, en el caso este que estás preguntando es lo que hablábamos la semana pasada. El teórico es un formulario parecido al que tuvimos en la actividad optativa 1. Cada comisión va a tener el suyo, no tienen que cargar nada en Evelia. Con enviar el formulario y que les aparezca el mensaje de conformidad de que se recibió la respuesta, recordando esto que decía Andrea, de que tienen que tener los 5 puntos para continuar con el examen y que la nota va a ser publicada a la brevedad, ahí ya tienen el envío, ¿sí? Cuando publicamos la nota, en Evelia también, al ratito tienen la actividad cargada en la parte práctica. La parte práctica va a ser un Word que ya va a tener las tablas armadas para que ustedes completen. ¿Sí? O sea que van a descargar ese Word que va a estar en modo compatible. Ninguna computadora va a tener problema con descargarla, que ya lo venimos trabajando de años anteriores. Van a descargar ese archivo en su máquina, que unos días antes le vamos a cargar un instructivo para que lean bien cómo descargar, cómo guardarlo, porque tiene que ser guardado con el DNI y el apellido de ustedes. Y después cada uno lo debe cargar en su comisión habilitada. Por eso lo que tienen que hacer es la actividad que está en cada una de esas solapas de comisión. Y entrar al canal de Teams habilitado para su comisión. Sí, eso ya lo venimos trabajando en pandemia en 4 cuatrimestres, ¿sí? O sea que ya está reafilado el sistema y aceitado todo. Pero bueno, para que ustedes lo sepan de que no va a haber inconvenientes, que los tiempos están medidos,
que tienen para el teórico de sobra, que nosotros llegamos a publicar las notas en el Excel ordenados alfabéticamente por comisión, que ustedes entran al Excel, ven si tienen más o menos de 5 y después entran a la actividad del práctico y llegan bien. Se sobran los tiempos. Está todo ya puesto en prueba y en marcha. No sé, Mili, si contesté tu pregunta. Sí, profe, lo que pasa es que yo la semana pasada no había podido estar en la clase, por eso pregunté otra vez. Claro. Gracias, profe. No, y acá respondo algo antes de pasarle a Andrea, que preguntan en el chat, que no tienen computadora. En el caso de que no tengan computadora, el tema es cómo van a hacer para hacer el práctico, ¿sí? Porque el teórico lo pueden responder en el formulario. Si no pueden, claro, que se queden o se comuniquen después al final con la responsable de cátedra. Quienes tienen ese problema de la computadora, ahora cuando cortemos, que todos se retiren, nos quedamos aquellos que tengan problemas que no tienen computadora. Porque vamos a tener que ponernos de acuerdo de cómo vamos a hacer. Supongo que son la excepción, porque no hemos tenido un caso, creo que tuvimos en el caso. No, pero quien no tiene computadora para trabajar van a tener que conseguir, si no. Porque están haciendo una carrera a distancia, tienen que tener medios digitales. Bueno, nos quedamos con los que tienen problemas al final. Profe, disculpe, no comenté. entorpezca, digamos, el dictado de... ¿Qué dice? Mariana. ¿Puedo repetir más? Sí, profe, yo fui justamente que pregunté por el tema del celular. Yo computadora tengo, el problema es que la tengo rota, la tengo justamente en soporte, la están arreglando. Es un quilombo con el tema del disco y con la parte de la memoria. Obviamente estoy continuando la cursada a medida que puedo desde el celular. Otra computadora en la casa existe, pero tampoco lo puedo dejar a mi marido sin estar trabajando en la empresa para rendir. En todo caso, si no puedo rendir desde el celular, recuperaré, no habrá ningún inconveniente. Pero no creo tener la computadora porque estoy tratando de tenerla. ¿Sí? Mariana, primero, bueno, No es que no falta... tenga. ¿Me escuchás? Falta todavía una semana y media, seguramente se te va a solucionar el problema. Pero igual, quedémonos al final, charlamos el tema en particular para poder ahora dictar la clase, pero lo vamos a solucionar, no hay problema. Y yo por eso preguntaba, porque a ver, hoy por hoy un celular se puede descargar lo que son las planillas de Excel, lo que es la planilla de Word, tiene cámara, o sea, hoy por hoy los celulares también tienen las funciones por ahí de, digamos, Sí, de Word que se pueden utilizar. Ver la pantalla. ¿Cómo? Y necesitamos ver la pantalla y verte trabajar. Ah, compartir la pantalla. No. Verte, o sea, verte en qué estás trabajando. Yo si vos tenés el celular... Necesitan dos cosas, ahora entiendo, necesitan dos dispositivos. Al final, con los que tienen problemas, sí podemos avanzar en la clase de hoy. Yo quiero saber eso, porque me conecté un ratito tarde, pues estoy en el trabajo, y yo quiero saber si son dos dispositivos electrónicos los que me están exigiendo, o es uno al final, para justamente ponerme, para conseguir. Porque una cosa es tener uno y otra cosa es tener dos. Como les expresé a tus compañeros, los parciales se rinden virtualmente desde ahora. Sí. Es nuestra obligación tomárselos virtualmente y necesitan tener una computadora donde trabajar y otro dispositivo que los esté enfocando. Dos. Ya les vamos, como les dije a tus compañeros, les vamos a mandar la resolución donde, por un lado, se nos pide que tomemos virtual para que no tengan que viajar y por el otro lado se nos indica cómo debe tomarse el examen. Bien, está bueno. Estaría bueno que lo comenten un poco al inicio del cuatrimestre para aquellos que no tenemos por ahí las dos cosas, pueden ocurrir estos problemas. Yo de todos modos trataré de conseguir otro, porque obviamente no quiero perder la materia, pero son cosas que, más allá de ustedes, que del área de distancia deberían de estar informando correspondientemente a las resoluciones sobre los dictados, sobre todos los cambios. Porque este cuatrimestre se nos informa del tema de los parciales, pero no de las modalidades de examen. Creíamos que ya lo sabían ustedes. No. Bueno, pero lo vamos a solucionar, Mariana. No es algo insalvable ni que vas a ir al recuperatorio. No, tampoco me voy a poner a gastar plata hoy por hoy que no tengo si no llego a tener la computadora o no tiene solución para ir a comprar otra computadora para rendir un parcial.
Directamente prefiero irme al recuperatorio y ver si en algún momento consigo otra cosa. Bueno, no es necesario que te compres nada, lo vamos a solucionar, pero es así la evaluación. No, Al- totalmente, yo entiendo perfectamente porque estaba haciendo una resolución como corresponde, pero bueno. Los que tengan problemas. Ujú. Bueno, vamos a ver qué han visto de la unidad 4. Ivo, me decías que tenías dudas. ¿Cuáles son? No, sí. Mi duda esencialmente surge en, a ver si encuentro el trabajo. Vamos primero al teórico. ¿Les quedó claro a qué valor incorporamos un bien a nuestro patrimonio? A ver, ¿quién me puede decir a qué valor lo vamos a incorporar? Se incorpora el valor neto de la factura, menos las bonificaciones, los descuentos, y sumado los gastos necesarios para que el sea destino, o sea, que le queremos dar, ya sea flete, aduana o todos los costos que pueda tener. Ujú. A ver el resto, ¿qué dice de lo que dijo Andrea? ¿Lo pudieron ver el resto de los que están Profe, Sí, yo tenía entendido que era el precio al contado sin los gastos necesarios que debían gastarse en ese momento para ponerlo en marcha o en funcionamiento. Algo así había leído yo, pero no sé si eso se agrega después, o sea, en los asientos después se agrega o no. ahí Si hay en algún verde gasto o no. dice el precio sin los gastos, dijo ella. Y Sin Andrea dijo intereses. Andrea dijo otra cosa. ¿Alguien más? A ver, Ivo, ¿vos qué decís? No, sí, yo Más digo lo los mismo gastos que antes. necesarios. Más los gastos necesarios. Bueno, entonces estaríamos con lo que dijo Andrea, sería el precio de contado más todos los gastos necesarios. Ahora, ¿cómo llegamos a ese precio de contado? Algo comentó Andrea, pero está incompleto. Sería el precio facturado, ¿qué le vamos a restar? Las bonificaciones. Las bonificaciones, los descuentos, los impuestos que después podemos recuperar. A ver, termina Andrea, que se cortó. Ah, se tildó. Las bonificaciones, los descuentos, los impuestos recuperables, Bonificaciones, estamos, los descuentos, se los corta. impuestos Los impuestos recuperables. ¿Y qué más? y los intereses implícitos y explícitos. Y los componentes financieros, tanto implícitos como explícitos. ¿Qué son los componentes financieros? ¿Alguien se acuerda? Estaría bueno que pongan cámara, chicos, porque yo no sé si están trabajando, si están leyendo, si me pueden hablar, si entienden, no sé nada sin verlos. No me funciona la cámara. Los componentes financieros sería todo lo que sería impuestos, para que supongamos que compramos un vehículo. ¿Me está escuchando, profe? Sí. Bueno, supongamos que compramos un vehículo, las patentes y lo que sería todo lo que recarga al bien que hemos comprado. Claro, las patentes recuerden ustedes que las patentes nos las cobran los organismos municipales, otro similar nos cobra la provincia, pero es si se quiere, tenemos alguna contraprestación, porque ¿qué nos dan? Bueno, nos permiten tener policía de tránsito,
un tránsito ordenado, semáforos, todo eso se supone que estamos pagando quienes tenemos un automóvil. Y para nosotros que tenemos ese bien, eso representa un gasto de cada periodo. No es financiero, no es un componente financiero, ni implícito ni explícito, porque los componentes financieros, ¿por qué motivos se generan? Por la misma compra del bien, por ejemplo, intereses por darnos cuotas, por financiación o... Claro, o sea, todo lo que es financiero es porque nos están, como lo dice la palabra, financiando. Son fuentes de terceros que nos están prestando de alguna manera ese bien o dando ese bien, pero sin que nosotros le estemos retribuyendo con otros recursos. Entonces nos cobran por ese capital que es de ellos y que está inmovilizado, porque nos lo dieron a nosotros y nosotros no le pagamos. Entonces, la patente no es un componente financiero. Los componentes financieros son, como dijo acá la compañera de ustedes, o bien los intereses, que serían componentes financieros como implícitos o explícitos. Explícito, profe. Explícito. Explícitos, porque ¿qué quiere decir? Que están expresados. Lo podemos ver que está manifestado, expresado por escrito en alguna documentación. ¿En dónde pueden estar expresados los intereses? En la factura. En la factura, bien. ¿Qué dijo? Andrea se cortó. ¿Qué dijiste vos? No, había dicho factura también. Nota de débito, profe, también. Nota de débito. Muy bien. Bueno. En cambio, los implícitos están incluidos en el precio de contado, profe. O sea, no se expresan, sino que, como dijo Milagro, componen el precio, están contenidos en ese precio. ¿En qué precio? En el precio financiado. Pero sabemos por algún acuerdo entre las partes que implícitamente se ha hecho, no está expresado, que si se paga antes de determinada fecha, se paga un monto, y si se paga con posterioridad a esa fecha, pasamos a pagar más. Pero la factura fue confeccionada a precio de cuenta corriente, o sea, financiado. Por eso los componentes, como dijo Milagro, componen o forman parte del precio, por eso lo llamamos así, componentes financieros. Y bonificaciones y descuentos que son similares, son diferentes, a través de qué documentación se muestran. Profe, lo que yo tenía entendido como bonificaciones es que eran rebajas que hacían cuando comprabas mucho o sea, era como que se reducían del valor de la compra y lo que eran los descuentos era por la forma de pago a los proveedores. Sí, está muy bien. O sea, uno, tal como dijo ella, es más comercial y otro es por la forma de pago. Ahora, por ejemplo, bueno, ahora ya salimos del invierno, pero hemos visto las últimas ofertas porque eran y porque estaban bonificadas, porque estábamos fuera de temporada ya. Entonces ahí nos bonifican. En cambio, los descuentos es cuando pagamos en efectivo. ¿Sí? ¿Y se tratan de la misma manera las bonificaciones y los descuentos? No. No. Las bonificaciones se ven representadas en primera instancia en el costo del producto, por decirlo de alguna forma, el valor del producto, y los descuentos se detallan a posterior cuando se realiza el descuento. Bueno. Es decir, pueden estar explicados en una nota de crédito también, al momento de la facturación. También. Si es el momento de incorporar el bien, cualquiera de los dos resta del valor de incorporación.
Ahora, si ustedes ahí en el módulo tienen un cuadrito. Sí, profe, que decía que si el descuento es posterior a la compra, ahí afectan los resultados del ejercicio. Exacto, es un descuento financiero. Muy bien, muy bien. Y cuando empezaron a estudiar el tema, en la unidad esta, tienen todo el tema de costo. ¿Qué es un costo? ¿Quieren buscarlo? O si alguien recuerda cuál es el concepto de costo. Es el sacrificio económico que realizo para obtener las cosas. Bueno, para adquirir un bien o un servicio. Y fíjense ahí que Andrea dijo, es un sacrificio económico. ¿Por qué no dijo, es el pago que hago? Es un sacrificio económico que se cree que a largo plazo nos va a dar ganancias, por así decirlo, ¿puede ser? Sí, sí, algunos sí. Pero ¿por qué digo es un sacrificio económico y no digo es el pago que hago para obtener un bien o un servicio? Que es un gasto. Porque puede que no lo pague en el momento y me agregue un proveedor, por ejemplo. Claro, porque puede consistir que lo adquiera, que tenga este costo y que asuma un pasivo o bien disminuya un activo. Perfecto. Bueno, y la distinción entre costo a consumir, que tiene un poco que ver con lo que recién dijo sobre obtener ingresos, que cuando digo que tengo un costo consumido, cuando digo que tengo un costo a consumir. Un costo, profe, consumido es un gasto y un costo a consumir es que posiblemente a futuro nos dé ganancia o nos impida hacer un sacrificio más adelante, a futuro. Perfecto, entonces esos costos a consumir, Milagro, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde contablemente los reflejamos? ¿O como qué? Cuando hacen pagos por adelantado, por ejemplo, cuando hacen, por ejemplo, seguros pagados por adelantado, que Bueno, ¿y pueden qué pagar 3 cuenta es meses. esa? ¿Qué cosa? El seguro pagado por adelantado, ¿qué cuenta es? Es dentro de las cuentas, que según su naturaleza, ¿qué cuenta sería? Un activo. Un activo, o sea que los costos a consumir que me van a generar ingresos en el futuro, los voy a activar. Ahora, si el costo me genera ingresos presentes, como dijo Milagro, es un gasto. Y los voy a encontrar como un resultado negativo, ya no como un activo. Puede pasar con las reparaciones, gastos que no son imprevistos, ¿puede ser? Sí, cualquiera de los gastos. ¿Y qué quiere decir esto de que nos dan pautas para imputar costos? ¿Qué quiere decir pautas? ¿Qué significa esa palabra? ¿Las vieron ustedes? Yo me agarré el módulo para ver. Profe, sí, son reglas, por así decirlo, para cuando tienen que asignar dichos costos a cada operación, por así decirlo. Claro, está bien. Son, digamos, criterios, guías, como dijo Milagro, que nos sirven para saber cuando incurro en este sacrificio económico, cómo lo voy a registrar. Recién dijimos, si el costo implica que voy a obtener ingresos en el futuro, lo estaría registrando como un activo. Ahora, si el costo se vincula con un ingreso que ya obtuve ahora, lo voy a tener que registrar en ese mismo periodo que obtuve el ingreso. Que es el caso de ¿qué? ¿Cuál caso es común? Para que ustedes se den cuenta. ¿Cuál es el ejemplo típico de que tengo un costo relacionado con un ingreso? Cuando nos hacen una bonificación al comprar algo y pagar de contado. Cuando se vende mercadería. Sí, ahí voy, Milagro. María José, acordate que dijimos, cuando tengo una bonificación en la compra,
directamente la resto. Entonces tendría mercadería a caja, suponete. No aparece como resultado, ni ahí ni después. La bonificación nunca es un resultado. Bueno, ¿cómo decías, Milagro? Cuando se hace una venta de mercadería, profe, me parece que se me cortó. Cuando vendimos mercaderías, ventas es el ingreso o el resultado positivo. Si yo identifico un costo directamente relacionado con esa venta, ese costo tiene que registrarse en ese periodo, en el mismo periodo donde he registrado el ingreso. Lo típico, lo que dijo Milagro, es la venta. Cuando registro la venta, a continuación, ¿qué registramos? Costo de la mercadería vendida. El costo de la mercadería vendida. Que sería la cuenta. Costo de mercadería vendida representa el costo consumido. En cambio, mercaderías era un costo a consumir. Estaba en el activo. Cuando lo vendí, se generó el ingreso, ese costo a consumir pasó a ser un costo consumido. ¿Cómo lo reflejo? En el asiento. Costo de mercadería vendida a mercaderías. ¿Qué otro gasto se les ocurre a ustedes que se puede relacionar directamente con las ventas? Los descuentos otorgados. Bueno, sí, ponele que puede ser, pero hay a otros que yo lo vinculo directamente, porque en este caso no se refiere tanto a la venta, al descuento, sino a la forma en que cobramos o pagamos. Cuando es un servicio prestado. A ver, por ejemplo, cuando cuando prestamos un servicio. Bueno, si prestamos un servicio, tenemos venta de servicio. Y también tendríamos que registrar el costo del servicio prestado. Andrea, ¿vos qué ibas a decir? Que te desmuteaste y te muteaste. Por ejemplo, las comisiones de los vendedores. Ustedes saben que a los vendedores se les paga comisión en proporción a las ventas que realizaron. Entonces, lo ideal que es, cuando se registraron las ventas, en el mes que registramos la venta, también imputar ese gasto que tiene la empresa por comisiones a sus vendedores, que es un gasto negativo. ¿Eso lo pudieron ver? ¿Lo habían visto, digamos, a las pautas para imputar costos que está al principio? ¿No lo han visto? Aunque se háganme así. Profe, ¿cómo dijo? No le escuché, se me cortó. No, preguntaba, pero bueno, estimo que vos sí lo viste, si habían podido analizar esto de las pautas para imputar costos, que está al inicio de la unidad 4. Porque yo tenía dudas respecto a eso, profe, ¿sabe? Yo le iba a preguntar, ahora no tengo las preguntas, pero también tenía un par de dudas sobre las asignaciones de los costos, que eran las pautas que decía A, B y C, en donde decía la última: si el costo no guarda relación con determinados ingresos o periodo, deberá procederse a su reconocimiento inmediato en el periodo en que se tome conocimiento del mismo. No entendí esa, o sea, ¿eso vendría a ser un gasto o no? Sí, pero lo más común ahí para que te des cuenta es, por ejemplo, las pérdidas ocasionadas, por ejemplo, por inundación o pérdida de mercaderías o por robo o un siniestro. Eso es lo más fácil de ver. No es que se relacione con la venta, no se relaciona directamente con un periodo y apenas pasa, lo tenés que registrar, apenas lo conoces. Vendría a ser un gasto imprevisto, ¿verdad?
Claro, una pérdida le llamamos. Bueno, entonces, debido a esto que dijo Milagro, la primera pauta es, si se vincula con un ingreso, registro el costo inmediatamente que conozco y registro el ingreso. La otra pauta es si se vincula con un periodo, o sea, con el tiempo, está vinculado con el tiempo. ¿Cuáles costos son ejemplos que se vinculan con el tiempo? Alquileres. Alquileres perdidos. Servicios. Sueldos. Sueldos. ¿Qué dijiste vos, Federico? ¿No? Alquileres y sueldos, dije también. Alquileres y sueldos. ¿Ivo? Servicios e impuestos. Impuestos. Muy bien. ¿Qué más podría ser? ¿Y cuáles que devengamos siempre a fin de mes cuando transcurre el tiempo? La maquinaria utilizada, profe. La amortización. Claro, pero la amortización no es solamente, puede ser por el paso del tiempo, pero en general es la pérdida de valor por el uso, deterioro, y eso lo dejamos a fin de ejercicio, registramos la amortización. Yo me refería a los intereses, me parece que no lo dijeron, ¿no? Los intereses negativos siempre los devengamos a fin de mes o al vencimiento, lo que sea anterior. Bueno, estas pautas que están todas en la primera hojita del módulo referida a esta unidad 4, es muy importante que la entiendan, porque las cuestiones que luego van surgiendo se vinculan directamente con esta primera hojita. Es importante que lo entiendan, que las puedan interiorizarse, saber ejemplos, comprenderlas, porque después va a ser más difícil, si no, lo que continúa. Y acá, si ustedes se fijan en el módulo, les dice en negrita con un semáforo, no sé si tenemos el mismo que ella, que el momento en que deben imputarse los costos está expresado en el principio de devengado, o sea, la base devengada, que ustedes ya han escuchado hablar, que tienen el apuntito donde se les explica base devengada, con ejemplos. Ese principio contable de devengado, base devengada, se refiere a la imputación de los costos, sobre todo, porque dice así, que los costos, y ¿alguien se acuerda de lo que dice la base devengada? Sí, hay que imputarlo en el mes que se produce, independientemente del momento en que se cobre o que se pague. Bueno, muy bien. O sea, está bien, Germán. Más fino sería cuando se da el hecho sustancial. Porque, por ejemplo, el último que preguntó Milagro no era cuando terminó el periodo, sino apenas lo conozco. Pero bueno, ¿cuál es el hecho sustancial? No sé. Se quemaron las mercaderías, ese es el hecho sustancial, lo conozco. Así sea el 6 de agosto, ese día lo registro, no espero a fin de mes. Pero está bien lo que dijiste, y es con independencia de que haya sido pagado. Por eso cuando Andrea al comienzo dijo el concepto de costo, dijo es un sacrificio económico y continuó. Y yo le pregunté por qué es un sacrificio económico y no dice un pago, y ella me dijo porque puede ser que se asuma un pasivo, o sea que los costos los registro a pesar de que todavía no los haya pagado. ¿Por qué? Porque siempre vamos a trabajar teniendo en mente el principio de devengado o lo que es lo mismo, base devengada. Está bien, Germán. Bueno, esto Gracias. entonces que vimos hasta ahora que repasamos, que está en la primera parte de esta unidad, es muy importante, porque a partir de eso van a entendiendo bien eso, a partir de esto, tiene una plataforma para entender otras cosas a fondo, digamos, no saberlas así más o menos, sino que a fondo. No tenés preguntas.
Bueno, el valor de incorporación, ya lo dijo Andrés, terminaron hablando. Bueno, y esto de por qué separo todo lo que sea financiero. Porque si, por ejemplo, compro cualquier cosa que compre, una mercadería, un rodado, lo pago abonando, por ejemplo, con un documento y tiene intereses este documento. Supongamos, compro mercaderías cuyo valor de contado es 1000, pero el pagaré que firmo es de 1200 y hay intereses de 200, ¿por qué no hago mercadería 200 y acredito documentos a pagar mercadería 1200 y acredito documentos a pagar por 1200? Y ya está, es más fácil. Llega la fecha de pago del documento, hago documentos a pagar 1200, caja 1200 y está. ¿Por qué no lo hago así y por qué separo lo financiero? Porque no sería el costo real de la mercadería. O sea, en ese mismo momento, por ejemplo, si tengo competidores, por dar un ejemplo, mi producto va a estar mucho más caro que el del otro porque yo le agregué los intereses que corrían por cuenta mía porque yo lo financié y no eran el costo en realidad de la mercadería comprada. Bueno, o sea, lo que dice Andrea es, dicho en otras palabras, porque la compra o el bien me quedaría como sobrevaluado y me quedaría, lo que dice ella, a un valor distinto de los mismos bienes que a lo mejor los compro de contado. Si compro uno de contado y uno financiado, no puede ser que en la contabilidad estén a distintos valores. ¿Está bien, Andrés? ¿Qué más? ¿Qué otros efectos ahí me producen? Puede ser también por el periodo del devengamiento, porque si la mercadería yo la tengo más tiempo de lo que demoro en pagar el documento, entonces serían en tiempos diferentes, algo así. Entendí mucho. Se me mezcló. No me quedó muy claro, María José, con lo que quisiste decir. ¿Cómo podemos también encontrar una consecuencia que me traería no separarlo, que no aparezca el interés directamente, porque voy a tener un pasivo de 1200? ¿Es verdad que hoy debo 1200 el día que lo compro? No, hoy debo 1000 y los 200 lo voy a deber cuando pase el periodo de los intereses. Por ahí es lo que querías decir. Por eso, cuando lo separamos el interés, ¿cómo lo registramos? ¿Como interés negativo apenas compro ese bien? Sí, interés negativo contra interés a devengar. Pero cuando lo compré al bien, que hice, supongamos que es mercadería. Mercadería es 1000. Interés a devengar. Interés negativo a devengar 200 y documentos a pagar 1200. ¿Hay qué logro con eso? ¿Qué cuenta es esa primero? Interés negativo a devengar. ¿Cómo se llama? Celina, ¿vos te acordás qué cuenta es interés negativo a devengar? ¿Una cuenta del pasivo? No, porque ahí el pasivo es el activo, a financiar. Andrea. ¿Cómo? La regularizadora de pasivos. Exacto. Sí, regularizadora de pasivos. No me salía. Bueno, acordémonos que las cuentas regularizadoras tienen saldo contrario a la cuenta que regularizan. Por eso el interés negativo a devengar está debitado. En contraposición a documentos a pagar. Recién María José decía, ese pasivo hoy es de 1000. ¿Y cómo lo reflejamos contablemente que ese pasivo es de 1000? Utilizando la cuenta regularizadora. Fíjense, pasivo 1200, pero le resta intereses negativos a devengar por 200. Y ahí sí
me lo deja el verdadero valor, que es 1000. ¿Estamos? Bueno, entonces, fíjense, si lo hago como nosotros le decimos que no hay que hacerlo, ¿qué pasa? Las compras quedan sobrevaluadas. Quedan compras o algunos productos a un valor diferente a otros que los hemos comprado de contado. La cuenta de pasivo queda a un valor del futuro, queda sobrevaluado si no utilizo esta regularizadora. Y además, si utilizo la regularizadora, como dijo María José, transcurrido el tiempo, y dijo Celina dijo, se hace interés negativo de vengar. Ese devengamiento de los resultados va a hacer que el interés negativo figure en el estado de resultados. Si yo no lo hubiera separado, hubiera tenido mercaderías un valor mayor, que como dijo Andrea, las vendería a lo mejor más caro, y en el estado de resultados nunca aparecería interés negativo. Nunca lo devengaría porque no existe para mí. Entonces, vale esto para los intereses como para los componentes, y está ahí explicado también en la primera parte del módulo. Bueno, podríamos pasar a ver el caso. ¿Pudieron ver el casito del práctico que les enviamos? Sí, profe. Bueno, vos, María José, ¿no lo pudiste ver? Bueno, te queda ahí para que lo veas y nos preguntes cualquier cosa. ¿Alguien más, además de Andrea, lo pudo ver? Yo, profe, lo tengo descargado en el celu, lo leí muy por arriba. Bueno. Yo lo vi, lo estuve tratando de hacer ahí con un compañero. Bárbaro. Yo también. Muy bien. Precisamente con él. ¿Están en el mismo pueblo? No, pero nos arreglamos. Claro, muy bien. Bueno, bárbaro. Vamos a ver cuáles son las dudas, empecemos desde el principio. Vos, María José, lo tenés igual ahora para verlo. ¿Eh? ¿Sí? Ahí lo busco ahora. Yo no proyecto mientras pueda, pero cuando sea necesario proyectar, ¿sí? Si lo tienen a mano ustedes, vamos trabajando con eso y lo voy siguiendo. Si alguien lo tiene resuelto, lo puede compartir, sí. La primera consulta es, ¿qué bienes estamos incorporando? ¿O qué bienes estamos tratando contablemente? Porque eso nos va a dar la identificación de este bien, nos va a dar el tratamiento contable que vamos a tener. Entonces, los que pudieron leerlo, los que lo tienen a mano, ¿qué bienes vamos a tratar contablemente en este enunciado? O en este caso puntual. Bienes de cambio. ¿Por qué, Andrea, son bienes de cambio? ¿Qué de lo que está ahí en el enunciado te da la pauta de que es un bien de cambio? Porque, profe, dice que la empresa está dedicada a la compra-venta de electrodomésticos. Bien. Y ahí aclara, relacionado, ¿sí? Que brinda las operaciones relacionadas con sus bienes de cambio. Esa es la primera cosa. Cuando hablamos del tratamiento contable de bienes de cambio, teniendo en cuenta todo lo que ya trabajaron con la profe Bernardi, la segunda pregunta es, cuando registro los bienes de cambio, ¿qué cuentas puedo utilizar para registrarlas? Y ahí nos vamos a la unidad 1, 2 y 3, clasificación de cuentas según su naturaleza. Las que son de naturaleza operativa. Pero Andrea, ¿cómo sería eso? ¿Una clasificación de cuentas es de naturaleza operativa? ¿Cómo se pueden clasificar? No. ¿Cómo puedo clasificar las cuentas según su naturaleza, Andrea? Andrea y el grupo, ¿no? En clasificación de cuentas teníamos según su naturaleza, según la obtención de su saldo.
Eden. Según su naturaleza, ¿no era de activo, pasivo, patrimonio neto? Sí, y antes de eso teníamos una gran clasificación. Según su naturaleza pueden ser... Profe, yo tenía entendido que se clasificaban con los bienes relacionados con la actividad principal, bienes con un objetivo específico, no sé si era así. Ese es, cómo es el bien, lo que identificábamos primero, ¿sí? ¿Qué tipo de bien estamos incorporando? Lo que dice Federico es una parte de la clasificación, pero falta un pasito previo. Fíjense en la unidad 2. Patrimoniales. Elementales y no elementales. ¿Alguien encontró esa parte? Patrimoniales, elementales diferenciales de resultados y no elementales. Bien, o sea que cuando decimos cómo se clasifican las cuentas según su naturaleza, lo primero que tenemos que decir es pueden ser elementales y no elementales. ¿Bien? Las elementales, ¿cuáles son, Mili? Las que dijiste recién. Pueden ser de dos tipos. Las que estaban relacionadas con una actividad específica y las... Recién que decías de patrimonio o diferencial, ¿cómo fue que? Me parece que fue la que habló. ¿Ivo, no lo encontramos? No, sí lo encontré, pero... Ah, bueno, ayúdanos, Ivo, dale. No, soy tímido. Las que No, decían bueno, las elementales. ¿Cómo se...? Ah, las cuentas elementales diferenciales y resultados. Las elementales pueden ser patrimoniales o diferenciales. ¿Sí? Las patrimoniales, ahí puede ser activo, pasivo, patrimonio neto, y las regularizadoras, de activo o de pasivo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Las elementales diferenciales pueden ser de resultado positivo o de resultado negativo. ¿Y las no elementales? De movimiento, control o puente, de orden o informativos. ¿Y qué función cumplen esas? A diferencia de las otras. ¿Por qué hay esta clasificación? Por lo que puedo entender, para mí son más que nada de control. Sí, una parte puede ser de control. Sobre todo sirven para informar durante un periodo, brindar mayor información sobre ese periodo. Bien. Dentro de las cuentas no elementales tenemos las de movimiento. Cuando nosotros estamos registrando bienes de cambio, podemos hacer a través de la cuenta única, que es la cuenta elemental, mercaderías, o a través de cuentas de movimiento, que como dijo Ivo, más que controlar, me va a brindar mayor información sobre las compras, las bonificaciones y las devoluciones que tuve durante ese periodo de tiempo. Si yo utilizara la cuenta mercadería como cuenta única, ahí no podría identificar cuándo devuelvo mercadería, cuándo la mercadería disminuye por una venta, porque estaría todo dentro de, o cuándo tengo una disminución de mercadería por bonificación. En cambio, si yo utilizo estas cuentas de movimiento, lo que estoy brindando durante ese periodo es información sobre cuánto compré, sobre cuánto me bonificaron para poder identificar qué decisiones financieras tomar, ¿sí? De compra, y sobre cuántas mercaderías o cuántos elementos devolví. Que si yo compro 1000 unidades y devuelvo 1000 unidades, es que el sector de compras está funcionando como debería funcionar en la empresa. ¿Y qué características tienen estas cuentas de movimiento? Pasan con saldo, siguen con saldo. El saldo siempre va a ser cero cuando se mayorice. A ver, Andrea, y no sé quién más estaba hablando. Que deben quedar saldadas al final del ejercicio siempre. Bien, y esa forma de saldar queda activado en la cuenta única, que es la cuenta elemental, que era la mercadería que hablábamos recién. ¿Sí? Volvemos al enunciado. Este enunciado que tenemos,
¿la empresa utiliza cuentas elementales o cuentas de movimiento? De movimiento. De movimiento, Andrea. Entonces, cuando nosotros llevemos a cabo la registración de este práctico puntualmente, cuando incorporemos mercadería, ¿qué cuenta vamos a utilizar? Compras. Compras. Cuando tengamos una bonificación con posterioridad a la compra, ¿qué cuenta vamos a utilizar? Bonificación sobre compras. Bonificación sobre compras. Y cuando haya una devolución de la mercadería, Devolución sobre compras. devolución sobre compras. Cuando lleguemos al finalizar el ejercicio o el periodo que estamos analizando, vamos a netear las compras con las bonificaciones y los descuentos, de esa manera, de las devoluciones, perdón, de esa manera vamos a llegar al valor de las compras reales y vamos a activar ese valor de las compras contra mercadería. Las tres cuentas de movimiento quedan saldadas y queda activado el valor real en mercadería. ¿Estamos hasta ahí? Una vez más, la teoría de las primeras unidades va de la mano para todas las materias. Bien. Gaby, vos metés un bocadillo nomás, ¿eh? ¿Qué pudo o cómo pudieron enfrentar lo que pasó el 1 del 9 teniendo estas aclaraciones? En ese caso, yo puse, a ver lo tengo acá, compras por el total, 421.000, o sea, sumé todo porque al ser en el mismo día iba a ir incluido en el costo de la mercadería, y proveedores por 415.000 y caja por 6.000, o sea, baja la caja, ¿no es cierto? Porque dice que paga al contado el seguro. Bien, yo te pregunto, Andrea, ¿cuál es el valor de incorporación o cómo formaste el valor de incorporación de esos bienes de cambio? Es lo que veníamos trabajando con la profe recién. Hice el valor de la mercadería que dice que figura la factura, más los gastos de, creo que es flete y seguro, porque no veo las dos cosas a la misma vez, pero es un porque iba todo el mismo día. ¿Y por qué sumo esos dos conceptos? ¿Qué son esos dos conceptos según lo que vimos desde la teoría? El resto también puede opinar, ¿eh? Profe, yo me Son los gastos. quedé. Sí, Mili. Yo me quedé con una duda que era la de el saldo de la cuenta de mercaderías del 31 del 08. Era una cuenta que estaba ahí que eso se tiene que poner ¿o no? El saldo de la mercadería es lo que hablaba la profe Bernardi cuando arrancamos el encuentro. Esos son los saldos iniciales de las cuentas elementales. Claro. ¿Sí? Entonces el mayor de mercadería va a salir con un saldo inicial que es ese. El saldo final del otro ejercicio es el saldo inicial de este. Es un dato que tenemos. ¿Se entiende, Mili? Sí, entonces eso se pone en los asientos, ¿verdad? ¿O En no? el mayor. Claro. En el mayor únicamente. Esto que decía Andrea, que no nos olvidáramos cuando hacíamos la situación inicial de mayorizar esos saldos iniciales, es esto que estamos viendo acá. Ese saldo inicial tiene que ir al mayor de mercadería. No es que lo estoy pasando de largo, ya se registró en el libro diario de un periodo anterior. Entonces yo tomo ese saldo como una situación inicial. ¿Error, Mili? Sí, profe, sí, ahí entendí. Bueno, Andrea, volvemos. ¿Por qué sumabas esos gastos? Porque son los gastos necesarios de los que hablábamos hoy, que van a ir incluidos en el costo. Si no fueran un gasto necesario, si ese seguro no fuera obligatorio por el traslado, me parece que era un seguro, sí. Si ese seguro no fuera obligatorio, no es un gasto necesario. De que hay que tener muy en cuenta cuándo es un gasto necesario y cuándo no. ¿Estamos? Acá, como dice que es un seguro obligatorio para el traslado, ahí es un gasto necesario.
Entonces el valor de incorporación va a estar dado por el precio de contado más los gastos necesarios, que en este caso, como decía Andrea, era de 421.000 pesos. ¿Alguien lo había tomado distinto ese valor de incorporación? ¿Todos habían llegado a lo mismo? ¿Puede decir? Sí, en esta sí. Bien. Y bueno, pregunto porque sé que lo hiciste con Federico, entonces ya suponemos que llegaron a lo mismo. Ah, sí. El problema lo tuvimos más adelante. Bueno, vamos con el 15 del 9. ¿Qué pasó el 15 del 9? Tenemos otra compra con una nota de crédito y un pago en ese momento. ¿Quién me Yo puede decir? puse debitado compras por 180.000 pesos y acreditado Banco Nación cuenta corriente por 180.000 pesos, porque la bonificación se hizo en el acto. Justo te iba a decir eso. Te iba a preguntar, Andrea, ¿cuál es el valor de incorporación de los bienes de cambio? ¿Cuál es el valor de incorporación, Andrea? 180.000. Bueno, pero ¿dónde lo sacan? Porque yo lo puedo agarrar y copiárselo al compañero y decirle 180. ¿Quién me explica cómo se conforme? Porque se descuenta. Es el precio de contado menos las bonificaciones, independientemente del momento que se dé. Quiero saber algo ahora, porque acá me Bueno, surgió la duda. Esto, como se hace en el mismo día, contaría como una bonificación y no como un descuento. En realidad te están diciendo que el concepto es por una bonificación. Fíjate el enunciado. El enunciado te dice, está bien, es el descuento. Quedó mal ahí. Bueno, sí, era Por eso bonificación en realidad. No, nos quedó mal redactado. La intención es que fuera una bonificación en el momento. ¿Sí? Ahora Nos quedó entonces- mal la palabrita. Perdón, Ivo. Profe, Sí. No, está bien. Igualmente el tratamiento sería lo mismo. Como es en el momento, reduce el valor de incorporación. Pero la intención de ese punto era que fuera la bonificación. Sí, escucho. acá tuve una duda. A mí se me hizo un poquito de lío porque yo tenía entendido que, bueno, los componentes financieros implícitos son cuando están en el precio, los explícitos son cuando se detallan los descuentos, todo. Bueno, yo acá había entendido que esta nota de crédito por descuentos se hacía después de la facturación. Al no estar incluido en la factura, en el primer inciso vendría a ser de la fecha. Cuando es en la misma fecha, ¿se toma como que está dentro de la facturación? No puedes hacer una nota de... Dale, Gabo. Sí, es en la misma fecha, a pesar de que son... ¿Se escucha bien? Es en la misma fecha por un lado, y por otro lado tenés el tema de que están las dos facturas, la factura y la nota de crédito, ¿sí? Pero en la misma fecha. Ah, claro, yo tenía entendido como que eran como en... Yo pensé que lo tenía que detallar todo en el mismo enunciado, sería, por eso se me había hecho... En el mismo registro, vos podrías, por ejemplo, aclarar que ese registro está fundamentado en dos documentos comerciales, la factura y la nota de crédito. Claro, pues estábamos en la duda de registrarlo así como lo registró Andrea, o como que el valor sea de 200.000 pesos y del lado del haber 180.000 el cheque y un resultado positivo de 20.000 por descuento. No, es neto. Claro. Neto de todo descuento. Que en realidad eso, que están ahí trabajando Federico e Ivo, lo que tienen ahí es un descuento, y ahí corrijo lo que venía hablando con Andrea. Andrea, no es una bonificación, es un descuento. Ahí leí bien la parte, voy viendo con el enunciado, es un descuento en el momento de la compra, ¿sí? Eso que vos querés hacer o que quisieron plantear, Federico, es si el descuento fue del día siguiente, por ejemplo. Si la compra fue el 15 y la nota de crédito viene con fecha del 16, aunque sea un día de diferencia, ahí sí me genera un resultado, ese descuento. Pero, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. Pero, si en el mismo día, que puede estar con la factura o luego con una nota de crédito, puede estar junto o pueden estar separados, pero si en el mismo día, ese descuento
genera una reducción en el valor de incorporación. Siempre. En la factura o a través de una nota de crédito. ¿Sí? Pero ahí, Andrea, corregí que el valor de incorporación es el valor de contado menos el descuento en el momento, no la bonificación, no es lo mismo. ¿Sí? Para que quede bien eso. ¿Estamos ahí? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. ¿Sí? Bien. Vamos, si no hay preguntas, yo después lo tengo todo resuelto. Si quieren les hago un print de pantalla para que lo vean, pero si les presento les pierdo la vista a ustedes y no me gusta para dar las clases. O lo podemos subir, no hay problema. ¿Qué pasa el 20 del 9? Es la siguiente operación. Dice, una nota de crédito por devolución de una cocina de la compra del 15 del 9, que fue la compra que teníamos anteriormente. ¿Y acá? Sí, ahí puse que era una devolución sobre la compra de 90.000. Supuse que como era 180.000, la mitad por ser uno solo, en 90.000, ¿no? Acá partimos de la base, Ivo. No suponemos nada en contabilidad. Okay. En contabilidad cada cosa tiene que tener su fundamento. La pregunta es, el valor de incorporación que recién trabajamos el 15 del 9, ¿a cuántas unidades correspondían? A 2. A 2, profe. A 2, ¿sí? O sea, los 180.000 pesos de valor de incorporación eran por 2 unidades. ¿Cuál es el costo unitario? Y acá les traigo una palabra, una palabra que recién trabajaron con Andrea. ¿Cuál es el costo unitario de ese bien de cambio? En este caso, de 90.000. De 90.000, ¿sí? Ahí corrijo esto que supongo, no supongo. Deduzco. No supongo. No, tampoco. Obtengo la información que tengo en el libro diario, en la factura, en el documento. ¿Está? Vengo de historia. No, está bien, pero es para que se vayan apropiando del lenguaje. Entonces, el valor unitario, porque esto nos va a servir después cuando veamos la unidad 5. El valor unitario de estas unidades, de esto que estamos adquiriendo, es de 90.000 cada uno. Ahora vamos a la devolución. Vamos, Ivo. ¿Ah? Teniendo en claro que el valor unitario es de 90.000. Sí. ¿Qué asiento o qué registración tengo que hacer en ese momento? Devolución sobre la compra de 90.000 y una reducción en activos de la mercadería comprada por 90.000. A ver, ¿cuál es la cuenta que debitas y cuál es la cuenta que acreditas, Ivo? Ya me dicen así, ahí me mata. Todavía me cuesta entender. Bueno, te lo digo de otra forma. Mira, te pregunto, ¿cuál es la inversión y cuál es la financiación analizando la igualdad contable? Ni siquiera te lleva el registro en el libro diario. Ivo y compañeros del aula. Hicimos compañeros sobre compras, que sería un aumento de activo, y una disminución de compras por haberlo devuelto. Y yo pregunto, Federico, ¿por qué aumenta el activo? Disminuye el activo. Sí, disminuye el activo cuando compras. Disminuye el activo por la devolución de las mercaderías. Ahí estamos de acuerdo. ¿Eso qué es? ¿La inversión o la financiación? La devolución sería la financiación. La financiación, o sea que es la cuenta o el concepto que yo voy a acreditar. ¿Sí? Sí. Vayamos a lo de la inversión. ¿Qué generó esa financiación? ¿Por qué tengo un aumento de activo? Porque el proveedor nos adeuda a nosotros 90.000. Tenemos un derecho Tenemos un derecho a cobrar. Que por lo general en caso de las empresas no se suele pagar en efectivo. Porque me estás mezclando un montón de conceptos ahí. Bueno. Vos me decís, tengo un derecho a cobrar. Y Federico me decía, bueno, eso es lo que vos me dijiste recién en tu método de explicación. ¿Sí? Y Federico me decía que tengo ¿cómo era con el proveedor? Que se me fue la palabra.
Es que en esta cuenta de movimiento no le te agarré la mano a los nombres, pero sería que No hablemos todavía de la cuenta de movimiento, porque aparte la cuenta de movimiento ya la analizamos con la financiación. ¿Qué tengo como inversión? Lo dijiste recién. ¿Qué tengo con ese proveedor? un anticipo le hice. Derecho, ¿sí? Tengo el derecho de reclamarle a este proveedor que ante la próxima compra me reconozca que yo tengo algo dado de antemano. ¿Está claro? Y acá va ahí un poco la mezcla de cosas que vos me decías recién. En la realidad, si uno va y compra un par de zapatillas y después va a su casa, se las mide bien y las zapatillas no le gustan o no le quedan cómodas y va y las devuelve, no le van a dar la plata de vuelta. ¿Qué le van a dar? La nota de crédito donde refleja el saldo a favor. ¿Sí? Ese saldo a favor que yo tengo es un activo, es un derecho de la empresa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué es un derecho? Porque yo esa compra ya la había abonado de manera efectiva en su totalidad. Entonces, la cuenta que voy a debitar, que va a reflejar la inversión, que va a reflejar el aumento de activo, la voy a denominar anticipo proveedores. ¿Sí? Esa es la cuenta que va en el debe, esa es la inversión, que refleja un aumento de activo. ¿Qué cuenta va como financiación o en el haber? La devolución sobre compras. ¿Habían llegado a ese asiento? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Obviamente todos estos conceptos los vamos a ir mayorizando. O sea que hasta ese momento tenían compra, bueno, mercadería con el compras por 421.000 de la primera compra, compras por 180.000 de la segunda compra, y ahí habríamos un mayor de 90.000 por la devolución sobre compras. ¿Vamos bien con los mayores? Bien, ya después cuando terminemos de hacer todo, yo les presento la situación así la ven. ¿Sigo? Siento que voy rapidísimo, pero si ustedes no me paran. Profe, yo tengo una Sí, duda. Ahí cuando hacemos nosotros el libro mayor, se divide el libro mayor, en donde nosotros tenemos... El mayor es un mayor por cada cuenta que yo estoy trabajando. Eso era, ¿Sí? esa era la pregunta. Por eso. Yo es como que ya les leo la mente esa que tienen después de tantos años. Hay un mayor por cada cuenta que yo estoy utilizando. Porque lo que brinda el mayor es información homogénea de una cuenta específica. Si no, para eso está el libro diario. ¿Sí? Por eso hablo de que voy a tener hasta el momento 3 mayores. Uno de mercadería, uno de compras y uno de devolución sobre compras. Claro, Bueno. profe, ahora en este momento, por ejemplo, como estamos analizando la situación, vendría a ser un libro diario, por así decirlo, como lo estamos haciendo ahora. Estamos haciendo las 3 cosas. El análisis de la variación cuando yo hablo de inversión y de financiación, de que sube o que baja. ¿Sí? Análisis de la igualdad dinámica. Es el principio básico. La registración en el libro diario por el método de partida doble y base de vengada. Y la mayorización de cada una de las cuentas intervinientes. O sea, si se quiere, estamos haciendo lo que van a tener que hacer en el examen. ¿Sí? Nomás que para un caso específico que es la incorporación de bienes de cambio. No tratamos más que esos Profe, una temas. pregunta. Sí, no Una sé quién me pregunta. habla, pero... Yo no funciona mi cámara. María del Carmen. Bien, Si yo María del pongo Carmen. Me sonaba una voz conocida, María del Carmen, por eso. Sí, Vamos. porque ya me conocí el año pasado. Sí, me acuerdo de vos, por eso. Si yo pongo en el asiento anticipo proveedores a compras, ¿está mal? Sí, está mal. ¿Por qué está mal? Porque cuando hablamos de las cuentas de movimiento que se relacionan con compras, son 3. Compras, bonificaciones sobre compras y devoluciones sobre compras. ¿Sí? Si no, ahí estarías usando la cuenta compras como cuenta única de movimiento. Y vinculado con esa cuenta de... ¿Y dónde va a quedar reflejado o sea que ya la cocina o lo que compré anteriormente no está más?
¿Cómo hago yo? Justamente, el mayor de devolución de compras te va a dar esa información. Te está diciendo, vos compraste por 180.000, pero hay una devolución de 90. Cuando lleguemos a fin de mes, que netiemos la cuenta compras con bonificaciones y con devoluciones, ahí compras me va a quedar ajustado con el valor correcto. Claro, ahí porque llegamos va a a esa llegar un parte. momento, claro, No, tengo que que saldar. es toda la información que va a quedar. Lo que no nos tenemos que olvidar es que las cuentas de movimiento, lo que nos están haciendo es brindando información del 1 al 30 de un mes. ¿Sí? Porque a mí eso me va a dar la información de que devolví un monto, unas unidades. Claro, sí. Ya sí, después porque vamos a después ver a no fin de me- mes, cuando cancelemos esas cuentas, que ahí sí les presento la resolución para que lo vean. Ahí van a ver cuándo hacemos el pase de la devolución y la bonificación contra compra y luego compras contra mercadería. Ajá, bueno, muchas ¿Estamos hasta gracias. ahí? No, de nada. Sí, sí. ¿Seguimos o hay alguna otra duda de esto? ¿No? Bien. No, está bien. La última operación que nos queda es la del 25 del 9, ¿sí? Que compramos otra vez una partida, pero de calefactores, por 600.000, y tenemos una nota de crédito, acá sí por bonificación, Andrea, de 60. Yo pregunto, ¿le estamos comprando al mismo proveedor que le compramos las cocinas? No, es otro proveedor, empresa ¿A quién Calor. le compramos las cocinas? Es la misma empresa. Las cocinas se las compramos a la empresa perdón. Calor y el calefactor se las compramos a la empresa Calor. ¿Sí? ¿Qué tenemos con Calor? Un anticipo, un derecho. Le dijimos que ese derecho lo íbamos a usar en la siguiente compra. ¿Estamos hasta ahí? Va la pregunta del millón, digamos. ¿Cuál es el valor de incorporación de estos bienes de cambio? Vamos, Andrea. Esto no Y lo el había tenido en valor cuenta. sería- El valor de incorporación sería 540.000 porque lo único que le resto es la bonificación. Bien, Después, el en lo que valor. voy a gastar, voy a tener proveedores por ese valor menos los 90.000 porque voy a acreditar también anticipo a proveedores. Bien, si vamos al análisis inicial, aumenta el activo por la compra, ¿sí? Esa es la inversión, y la financiación está dada por la disminución de activo, este anticipo que deja de ser un derecho, sino que lo estoy utilizando, y luego por el aumento del pasivo. ¿Qué pasivo? Como decía Andrea, la diferencia. Entonces hay compras, les va a quedar debitado por 540.000 y acreditado les va a quedar el anticipo de proveedores y el nuevo pasivo de la diferencia que ya les digo, 450.000. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? Sí, yo sí. Llegamos a fecha de cierre, ¿sí? Al 30. Dijimos que estas cuentas de movimiento lo único que hacían era brindar información durante un periodo de tiempo. Que al llegar el cierre, esa fecha o esas cuentas, perdón, tendrían que cerrarse y llevarse el monto real de las compras a el activo, a la cuenta de activo, a la cuenta de mercaderías. Ahí les voy a compartir un segundito para que veamos esta parte y le quede a todos. ¿Ahí lo están viendo? Sí. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros llegamos por los mayores nos quedaba compras debitada por 421, 180 y 540. Que era lo primero que teníamos. Estos conceptos que tenemos del lado del debe. Mercaderías tenía un saldo inicial de 950.000, que era lo que preguntaba Milagros. Y devoluciones sobre compras, vuelvo acá, tenía un saldo en el haber de 90.000 pesos. ¿Sí?
Esto es lo que surge del último registro que tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar devolución sobre compras contra compras para, María del Carmen, ahí estaba tu pregunta, para demostrar contablemente que las compras no habían sido por ese monto, sino que tenía una devolución de 90.000. Eso, María del Carmen, lo muestro acá, en este asiento que hago devolución sobre compras contra compras. ¿Qué estoy haciendo acá? Disminuye el monto total de las compras. En definitiva, si vos usabas la cuenta compra, te estaba ahorrando un paso, pero no estabas cumpliendo con todas las cuentas de movimiento y la forma de registración. ¿Bien? Si eso lo mayorizamos, compras me va a quedar con un movimiento en el haber de 90.000, devoluciones me queda saldada, y de ese mayor de compras, de la diferencia entre los débitos, o sea, de los valores que tengo debitados y los valores que tengo acreditado, me va a salir el valor total o el monto total real de las compras del periodo, neto de bonificaciones y neto de devoluciones. ¿Está? Voy a reflejar así el costo de esas compras realizadas. Lo único que estoy haciendo en este momento es un cambio cualitativo. Dejo de tener la cuenta de movimientos compras y la denomino mercaderías. ¿Sí? ¿Por qué valor? Por 1.051.000. ¿De dónde sale? 421 más 180 más 540 menos 90.000. ¿Sí? De esa forma, registrando esto, me va a quedar compras saldada y me va a quedar activado las compras del periodo. Vuelvo a preguntar, lo tengo al último asiento, lo hago cuando cierro la devolución. En el último día del mes, sí, María del Carmen. Cuando llego al último día del mes, cancelo todas las cuentas de movimiento. ¿Cuál es la lógica de cancelar las cuentas de movimiento? Devoluciones y bonificaciones. Primero, para ajustar compras y poder demostrar esto que vos me preguntabas recién. ¿Cómo hago a saber que devolví unidades? Bueno, con ese asiento de devolución contra compras, estás demostrando que hubo devolución durante el periodo. Una vez que tenés compras por el valor real, recién ahí activás o mandás a la cuenta mercaderías el saldo de las compras reales del periodo. ¿Quedó más claro? Sí, está bien. Gracias. No, de nada. ¿Preguntas? ¿Habían podido llegar a esto? Sí, a mí se me había pasado nomás eso del anticipo, no la verdad que no lo había visto, que era el mismo proveedor. Cuando dije Era una trampa que hicimos con el ejercicio. Está re bien, porque es la forma de que uno empiece a prestar más atención. Porque, a ver, si hubiera sido otro proveedor, ese anticipo yo no lo puedo utilizar. En este caso, como es el mismo proveedor, lo primero que le tengo que reclamar al proveedor es, che, no te voy a deber tanto, porque yo tengo un saldo a favor con vos. Entonces tratamos de que en estos casos se trabajen esas cuestiones. Bueno, escucho preguntas, dudas. Están los de la guía complementaria, están los de la guía también común. Sí. ¿Pudieron ver algo? De la guía complementaria tienen adquisición de bienes de cambio, el ejercicio 1, 2 y 3, con los cuales tienen distintas situaciones similares a lo que vieron en el ejercicio que se les planteó, las tutoras les plantearon, no este, sino el otro. Y después, con bienes de uso, que es donde continuamos, también tienen el 4, el 5 y el 6. O sea que lo ideal sería que ustedes siempre hagan el ejercicio propuesto en presentaciones y después vayan a la guía complementaria, que siempre tienen variedades, donde van a haber situaciones diferentes que ustedes siempre piden y están resueltos, para que lo puedan
puedan autoevaluarse y nos pueda servir de guía para algunas otras situaciones que se presentan. Pero bueno, siempre va a haber situaciones diferentes que ante las cuales van a tener que decidir ustedes que no las han visto. No siempre van a ver exactamente lo que se les va a pedir. El caso ¿les quedó claro ahora? ¿Les faltaba mucho para poder resolverlo solo? Yo miré el PowerPoint de la aplicación de estos casos y ese fue el que me ayudó mucho. Bien, claro. Perfecto. Así debe ser. Muy bien. Bueno, ¿más preguntas? No, profe, las dudas mías eran esas, de las cuentas de movimiento, y ahí se me complicaba. Ahora ya lo entendí bien. Bueno, entonces ahora lo que quedaría sería, después de haber visto la presentación, estudiado el teórico, visto la presentación en ese orden, haber tratado de resolver esto, ir a la guía complementaria y ver 3 ejercicios que ustedes tratar de resolverlos sin mirar las resoluciones, para probarse. Bueno, si no hay más dudas respecto a estos temas, nos vamos a quedar un ratito con los estudiantes que tienen problemas o alguna situación que quieran plantear respecto al parcial. Profe, ¿esto de los bienes de cambio entra en el parcial? No, en el parcial entra solo el punto 4.1, o sea que es todo lo general. Costos consumidos y a consumir, pautas para imputación de costo y el valor de incorporación en general, solo teórico. O sea que sería, mirando el módulo, hasta página, ya con página y todo. A la página 21 puede ser que me anoté en trabajo antes que empiece lo de bienes de cambio. Exactamente, hasta ahí. Sí, la está Andrea. Muy bien. Sí. Solamente hasta el punto bienes de cambio. Lo genérico y teórico, porque bueno, es genérico. Justamente empiezan a verlo más puntualmente, más específicamente para cada uno de los bienes y lo aplican prácticamente. Eso ya va a ser motivo de segunda evaluación. Recuerden que tienen horario de consultas virtuales. Por este mismo medio, cada docente de la comisión ha fijado un horario, sé que lo pueden ver ahí también a las dudas, sacarse dudas. Bueno, nada más. Bueno, nada más, nos quedamos entonces. Sí, ¿cómo se llama? No, María del Carmen Selectivo. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, chicos, entonces, chicos, chicas, nos encontramos de nuevo el martes. Cualquier duda, cualquier consulta, en los horarios de consultas virtuales, o bueno, en algún caso excepcional, por correo. Los foros también pueden ser un lugar de encuentro. Nos quedamos entonces con los que tienen problemas para el parcial.